Bueno, faltan 18 minutos para las 8 de la mañana y domina la agenda esta discusión que se ha reabierto con relación a Rodrigo Rojas Vade, el convencional constituyente que fue elegido fundamentalmente como un ícono que se levantó en las protestas luego del levantamiento social como una víctima del cáncer. Resulta que era todo una gran mentira. Y todo el mundo se enteró, todo el mundo lo supo, hubo investigaciones incluso en materia penal, fue ampliamente condenado Rodrigo Rojas Vade y quedó siempre claro que la reforma constitucional no había contemplado un mecanismo de renuncia para los convencionales constituyentes, un mecanismo de salida. Es decir, aunque Rodrigo Rojas Vade quisiera renunciar, por la condición de haber sido electo popularmente, no podía hacerlo y que para eso se requería una reforma constitucional. Esto pasó en septiembre más o menos, ¿verdad? Por ahí. Sí, y resulta que han pasado los meses y de repente reaparece Rodrigo Rojas Vade y dice ¿Qué va a volver? que va a volver porque él no puede renunciar, entonces está obligado a retornar. Es decir, este hombre logra construir un discurso que es muy, muy singular. ¿Lo tienes por ahí, el discurso de Rojas Vade? Yo creo que podríamos escucharlo mientras esperamos que se conecte nuestro siguiente invitado, que es Andrés Cruz. ¿Qué fue lo que dijo Rodrigo Rojas Vade? Esto no ha sido muy difundido, por lo tanto nos parece interesante que podamos nosotros escucharlo a él. Y a mí me parece relevante la forma en que él expone esta virtual obligación moral que él tiene de responderle a sus electores. ¿Cómo cambia la figura? Veamos y escuchemos a Rodrigo Rojas Vade cómo justifica su obligación de volver a la Convención Constitucional. Yo nunca me consideré un icono del estallido. Siempre sostuve que era un manifestante más de la revuelta popular. Debí salir a protestar con un cartel inmenso que dijera: fui diagnosticado con sífilis, gastroenteritis aguda febril, síndrome desentérico, enterocolitis, aplasia medular, pancitopeña, visitopeña, síndrome hemético recurrente, hepatitis A, úlceras genitales recurrentes, mucositis extensa, síndrome meningio, encefalitis vestibular, púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome autoinflamatorio, espondiloartritis, síndrome de Steven-Johnson y enfermedad de Behçet. Pero no pude. Me ganó la vergüenza, me ganó el miedo. Yo renuncié a mi fuero para ser imputado penalmente en respuesta a la denuncia que interpuso la mesa directiva de la convención en mi contra. Comparecí ante el comité de ética para expresar mi voluntad de restituir el 100% de las rentas no donadas que he percibido durante mi ausencia. Actualmente me encuentro a la espera de la resolución y los mecanismos de ejecución. Las y los vecinos del Distrito 13 tienen pleno derecho, al igual que todos, a ser representados por la cantidad de escaños que les fueron otorgados por ley. Anuncié que dejaría de trabajar en la convención y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile. Yo nunca me consideré un icono del estallido. Bueno, ahí está la declaración de Rodrigo Rojas Vade, quien hace una enumeración larga de enfermedades que presuntamente tiene. Claro. Porque uno tendría, ¿cierto? Por lo menos No es creíble después de... Claro, uno podría suponer que no es verdad. Podría suponerlo, así es. Efectivamente, si él dijo que tenía cáncer y no tiene, pero hizo una larga lista de enfermedades, algunas de ellas de origen sexual
y dijo que nunca lo había expresado públicamente en sus manifestaciones porque le había dado vergüenza. Dijo que había querido restituir lo que no ha donado de su renta y que no ha podido hacerlo. Porque no se le ha dotado de mecanismos para hacerlo. Y que compareció ante la Comisión de Ética de la Convención Constitucional. Se traslada la responsabilidad. Exactamente, entonces, él se transforma, se victimizó. Rodrigo Rojas Vade en su declaración se transforma en una víctima y establece como una obligación frente a sus electores el volver a trabajar en la Convención Constitucional. Nos ha parecido interesante que ustedes escuchen la declaración íntegra de Rodrigo Rojas y nos gustaría preguntarle a Andrés Cruz, convencional constituyente por el Distrito 20, ¿qué le parecen estas expresiones de su colega convencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade? Porque lo sigue siendo. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, una vez más, estar con ustedes, un agrado y poder conversar respecto de la verdad es que es una temática que no es agradable. Tomando en cuenta que, como ustedes muy bien lo han manifestado, Rodrigo Rojas Vade no ha renunciado y nunca ha renunciado. Han sido simplemente anuncios mediáticos con una performance bien especial, en torno a la cual derechamente en un principio asumió su responsabilidad, luego la relativizó y ahora se está victimizando. Creo que esto le hace muy mal a la convención, es una muy mala señal. La excusa que ha esgrimido para los efectos de continuar realizando sus funciones no es plausible, lo pudo haber verificado con antelación. Llama mucho la atención que haya elegido la vuelta de vacaciones el día lunes para los efectos de dar a conocer a primera hora una decisión que es súper cuestionable. ¿Tú dices que tiene busca un efecto comunicacional de amplificación de sus dichos? Obviamente, no es cualquier momento. ¿Por qué no lo hizo durante las vacaciones? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace justo ahora? Nos parece perjudicial lo que está haciendo respecto de la convención, una irresponsabilidad y una actitud mesiánica que no tiene ningún tipo de justificación ni parangón, como manifestarse con una deuda pendiente respecto a los electores. Me parece compleja la situación. Andrés, otros convencionales, por ejemplo, Patricia Politzer, también se han preguntado ¿qué razón tendrá Rojas Vade para volver a la convención? Como que se esboza un manto de dudas de las reales intenciones de las que tiene Rojas Vade para volver, más allá de las razones que él esgrime, que son la representación popular del distrito que le dio su voto. ¿Podría haber alguna serie de planificación, de mala intención justamente para perjudicar la convención constituyente? Mire, no lo sé, no podría manifestarle cuál es la plataforma que permitió adoptar esta decisión. Lo que sí sé es que los grupos más radicalizados dentro de la convención han manifestado que si son 155 los elegidos, 155 tienen que terminar redactando la Constitución. O sea, tú estás diciendo, Andrés, que hay gente al interior de la convención que quiere que Rojas Vade vuelva a su trabajo, que vuelva a ejercer. Sí, hay personas que han señalado, los grupos más radicalizados, que no verían con malo ojo la integración de un miembro más dentro de sus colectivos. Pero eso obviamente implica un nivel de egoísmo, insisto, la actitud mesiánica y irresponsable de algunos grupos es complejo porque pone en riesgo el proceso a completitud. Pero Andrés, hay un asunto que no es, digamos, que es verdad, y es que el sistema político se remeció cuando se conoció que este ícono de la víctima de la desigualdad, de la falta de acceso igualitario a la salud, al derecho a la salud, al tratamiento de las enfermedades graves, etcétera, etcétera, se transformó en una mentira, se derrumbó, hubo un quiebre al interior de la Convención Constitucional, la lista del pueblo terminó, se produjo un remesón a nivel nacional, fue ampliamente repudiado Rodrigo Rojas, pero sin embargo la institucionalidad fue incapaz de resolver el problema. Por lo tanto, hay aquí también responsabilidades políticas de los liderazgos de la Convención Constitucional, del que no empujaron al Senado para que se llevara adelante esta modificación, del propio Ejecutivo. Me imagino que tendría que tener alguna iniciativa de ley, ahí me pierdo un poco, pero la institucionalidad no se movió. Y hoy día, si Rodrigo Rojas Vade quisiera volver, como lo ha manifestado, porque él siente una obligación frente a sus electores, lo puede hacer porque la institucionalidad fue incapaz de reaccionar. Entonces,
Alguien tiene que asumir la responsabilidad, Andrés Cruz, me parece a mí. Yo no estoy de acuerdo con eso de trasladar responsabilidades, porque en el fondo lo que estamos haciendo es justificar lo que está haciendo Rojas Vade. Aquí el problema es Rojas Vade. Y Rojas Vade pudo haber renunciado con antelación, haber presentado su renuncia derechamente, cosa que no ha verificado. Ya. Si hubiese presentado su renuncia, efectivamente, se hubiese justificado una exigencia en torno a un proyecto de reforma constitucional que hubiese modificado la actual Carta Fundamental. De hecho, la Carta Fundamental actualmente contempla la figura de la renuncia por enfermedad grave. Si él tiene todas esas enfermedades que aduce, Claro, está gravísimo. perfectamente pudo haber pedido una manifestación en torno a forzar una interpretación legislativa que pudo haber recaído, es cuestionable, yo lo entiendo, en el Tribunal Pero ahí, Constitucional. Andrés, entiendo que hay otro artículo que impide que el Tribunal Constitucional valide esta renuncia. No, lo que ocurre es que no existe ninguna disposición que no valide. Lo que ocurre es que dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional no está establecida la circunstancia que tenga que pronunciarse en relación a las renuncias o calificar la renuncia a los convencionales constituyentes, porque la norma constitucional vigente se remite directamente simplemente a las normas aplicables a los diputados y diputadas. Y como las normas aplicables a los diputados y diputadas señala que hay una calificación del Tribunal Constitucional, pero dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional no se señala, esa vuelta interpretativa hace que se sostenga desde el punto de vista interpretativo que no sería posible que el Tribunal Constitucional se pronunciara, pero todo esto no se ha podido activar porque la renuncia no ha sido presentada. Claro, y tampoco ha habido un debate real interpretativo porque no existe el hecho. Si hubiese existido, tal vez se hubiese podido solucionar. Esto es pura retórica y volvemos a la performance del sujeto que aparece en la calle con una determinada postura, y hoy es lo mismo, pero con estas expresiones que en realidad no significan nada. O sea, tiene que haber un hecho concreto que active el funcionamiento de todo esto, y él no lo ha hecho. Para establecer la verdad, Andrés, Rodrigo Rojas Vade nunca renunció. No. Listo. No. Eso es una falacia. Entonces, si no renunció, no se pueden activar todos los otros mecanismos. Dejó de asistir y esperemos, y ahí hay algo que... ¿Hay una sanción de remuneraciones, Andrés Cruz? ¿Hay una sanción a sus remuneraciones por no haberse presentado a la convención constituyente a trabajar? Sí, y lamentablemente eso ha andado muy, muy lento. Hemos visto cómo se ha manifestado en términos mucho más rápidos en relación con otras temáticas que se verificaron más o menos en la misma época, y se han adoptado sanciones. Me llama la atención la lentitud de la entidad respectiva para los efectos, y es externa, son personas elegidas externas, no son dentro de la convención para manifestarse en torno a una situación que puede ser compleja. Realmente lo lamentamos mucho. Si él aparece hoy día, va a ser un remesón súper fuerte para la convención. Obviamente no le podemos hacer una capotera, pero lo que va a ocurrir seguramente, obviamente lo que él dijo que se iba a conectar por Zoom. Eso tal vez hace más manejables las consecuencias de lo que va a ocurrir, pero de todas maneras es un fuerte impacto para la Convención Constitucional, tomando en consideración que estamos en una situación, en un contexto político súper complicado. Primero, ya no nos están lanzando flores por todo lo que he realizado, se nos está criticando, y yo creo que es una crítica, insisto, total y completamente legítima, porque la crítica es muy bienvenida y hay factores respecto a los cuales la convención ha dado pie, y nosotros los convencionales hemos dado pie para que nos critiquen, y está bien que exista esa crítica, no somos ningunos seres infalibles. Y en segundo lugar, recordemos que el jueves y el viernes se votan el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que ha dado mucho que hablar. Por lo tanto, esas temáticas, unidas a la circunstancia o al episodio Rojas Vade, unido a otras circunstancias que se están verificando al interior de la convención con la dinámica poco certera en torno al modelo de sistema de gobierno, van socavando la confianza que se pueda tener en relación al trabajo que estamos realizando. Sí, Andrés, ¿cómo superar esta situación de crítica transversal a la Convención Constituyente, también que ha sido muy mediática ahora más con la situación de Rojas Vade? También, la nota, ¿verdad?, de la tercera, donde tú mismo señalas, ¿verdad?, que existe un poder de veto dentro de la Convención hacia la derecha o hacia otros pensamientos o ideas que estén en contra, ¿verdad?, de estas personas que continuamente vetan. ¿Cómo superar
este obstáculo en el camino para poder justamente concentrarse en el diálogo, Avanzar. la colaboración y en las normas que se están aprobando. Y también a propósito de las normas que se están aprobando, preguntarte por lo que ocurrió el día de ayer Sí. en la Comisión de Sistema Político con respecto a la eliminación del Senado. ¿Qué pasó ahí? No hemos encontrado eso, la última parte de la pregunta. Bueno, primero, estamos en una situación compleja. A mi juicio, la situación de exclusión que se está dando en las comisiones transversales, las 7 comisiones, no solamente afecta a gente de derecha, sino que en un principio afectó inclusive a gente del colectivo La Apruebo, del colectivo socialista, y en las que los grupos más radicalizados tenían sus pequeños grupos de WhatsApp, y este microclima lo iban inclusive reduciendo más, y aparecía hacia el exterior una retórica de diálogo muy fluida, lo que era absolutamente falso. Esto no fue por mí simplemente, aquí uno no es el pregonero de la verdad, ni mucho menos. Hay otros convencionales que también se adhirieron a esto, y incluso a quienes lo reconocieron y lo justificaron. Hoy en día me parece que los 2/3 han permitido que esto se vaya modificando. Es decir, en un principio, y este ejercicio ha sido interesante, en un principio vamos en la tercera votación, y los sectores radicalizados más maximalistas que pretendían arrasar con todo, finalmente se encontraron Pero con tu el crítica, bloqueo de los Andrés, 2/3. fue después de los 2/3. Tu crítica del No, veto antes. fue después de los 2/3. Oye, No, sí. Sí, y lo otro que Salió después, pero fue antes. Está bien lo que tú dices, pero que lo que ocurre es que la entrevista se dio antes de las terminadas las votaciones de la Comisión de Sistema de Justicia. Perfecto. Y Oye. cuando fue esa fue la primera votación del Sistema de Justicia, habían sectores bloqueados, y con posterioridad a la votación, cuando se logró por parte de los grupos excluidos bloquear los informes y el articulado, comenzó a cambiar la perspectiva y se dieron cuenta, eso denota el infantilismo y la falta de experiencia. Pero Andrés, Se dieron cuenta estamos que no se conversando. podía trabajar excluyendo a todas las personas. Estamos conversando con Andrés Cruz, convencional constituyente del Distrito 20. Nos queda muy poquito tiempo. Pongámosle número a los que tú llamas radicalizados. ¿Cuántos son, Andrés? ¿20? Mira, radicalizados 30? con los cuales no se puede conversar, a ellos o que me tienen refiero. una postura mesiánica, yo diría que unos 50, Ajá. entre 40 y 50. Pero no son todos de izquierda, ¿o sí? No, son todos de izquierda. ¿Sí? Ahora, ¿Sí lo a son? ver. Yo soy de izquierda, Sí, sí. ¿ya? De- Pero no por ello soy radicalizado. Creo que hay que distinguir, así como distinguimos entre una Pero derecha. lo que pasa es que la pregunta pura y de María derecha, José no es baladí, no es relevante. Me parece relevante lo que pregunta María José. Porque, por ejemplo, Los sectores, creo que son- los si tú sectores me preguntas, radicalizados son son de todos de izquierda. izquierda, ultra izquierda, Todos de izquierda. o sea, Todos de 40 y izquierda. 50 con los que no se puede conversar. Es difícil conversar. Ok. No diría, tampoco voy a asumir, pero es difícil conversar con Pero, 40, o sea, 50 tú estás personas. diciendo que es más fácil conversar con la ultraderecha que con la ultraizquierda de la Convención Constitucional, Andrés Cruz. Es que es una situación distinta. son menos, La ultraderecha son está menos. absolutamente arrinconada. Tiene que abrirse a conversar, si no simplemente. Sí, pero desaparece. perdón, pero cuando tú escuchas a Teresa Marinovich que dice que los convencionales son todos uno, lo que No, ella dijo, pero Pi, 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 pi. ¿ah? Está bien, pero eso Es es un parte de un episodio. desprestigio Sí, también. pero es más Típico. fácil conversar con la Teresa Marinovich que con la ultraizquierda, Andrés. No. Hay situaciones ahí pero con Teresa Marinovich se puede llegar a acuerdo, Ujú. sin que te pase por encima, asumiendo su actitud de minoría. Ok. Andrés, y para poder terminar, lo del Senado, ¿en qué quedó? Porque todavía no podemos encontrar alguna información, no sé si tú la tienes, sobre este unicameralismo corregido, como se le llamó. Quedó muy mal. Ujú. Eso les puedo decir, quedó muy mal. Pucha, Qué que estoy desastre, negativo hoy día, Pero lo siento, pero... Pero quedó mal, Estoy- ¿por qué? Porque ustedes proponían darle más atribuciones a este Consejo Territorial para poder porque hacerlo quedó más un híbrido simétrico, yo absolutamente incomprensible. Un híbrido, Y es es lo una mismo cosa que está rara. ocurriendo, está ocurriendo. Mire, tenemos un presidente, un vicepresidente y un primer ministro, porque hay que dejar tranquilos a los parlamentaristas y a los presidencialistas y a los semipresidencialistas. Entonces mezclamos todo y dejamos un asunto que es muy difícil de comprender. Ujú. Tenemos un unicameralismo, pero resulta que como un sector no quería Senado, para los efectos de llegar al acuerdo, metimos un consejo territorial con Sí. muy pocas atribuciones, Sí. que no se llama Cámara, pero sigue siendo una Cámara igual. Así Es más o menos Con el lo mismo Congreso. con lo que nos estamos encontrando con la propuesta, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Nosotros proponemos una Corte Constitucional distinta, pero hay un sector, el Frente Amplio y otros sectores de izquierda, que se oponen a una Corte Constitucional. Y entonces, como se oponen a una Corte Constitucional, proponen un Consejo de Resolución de Conflictos de Atribuciones.
que como diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, pero con una configuración que es absolutamente experimental. Y eso implica que tengamos desafío el día de mañana, y aquí está el desafío, porque esto no ha terminado. Eso, pero Y quería eso es preguntar. bueno. La esperanza subsiste, y aquí está la esperanza, porque resulta que esto se va a votar en el plenario, y en el plenario claramente no va a alcanzar los 2/3, y va a tener que volver a la comisión con el objeto de que se pueda corregir. Pero ojo que es si el vuelve... fenómeno que se está dando en todas las comisiones. Si vuelven tantas cosas, no se va a poder regular nada y vamos a quedar sin un Congreso normado. No pierda la esperanza, si va a volver, se corrige, vamos a ser todos contentos, vamos a hacer una ronda por el éxito Perfecto. que vamos a tener. Oye, No, yo no pierdo, en serio, yo no pierdo la esperanza de que esto va a estar, se va a solucionar. Hay una presión muy fuerte por parte del grupo de los moderados para poder abordar los acuerdos. Ahora, políticamente, les vuelvo a insistir, en un inicio, como esto está dado por presiones políticas, las fuerzas tratan de ir al todo, y cuando chocan con la barrera de los 2/3, vuelven y las conversaciones se hacen mucho más fluidas. Ese es el fenómeno que está ocurriendo. Ok. Y eso tendría que resolverse durante el curso de la semana. ¿Ah? De la otra semana. De la otra semana. Porque esta semana se vota, hoy En las día tenemos comisiones. votación en la tarde de lo que quedó el informe general del sistema de justicia. En la mañana seguimos con las votaciones de comisiones, y en la tarde se vota, del jueves y del viernes se vota el informe general el jueves, y en particular la votación de las disposiciones para cláusula constitucional el viernes de medio ambiente y modelo económico. Ok. La otra semana tendrían que venir las otras comisiones dependiendo de la velocidad con la que redacten su informe general. Andrés, última pregunta. Estaba leyendo hoy día por la mañana. Increíble que uno lee, increíble que más temprano todavía uno lee cosas. Pero estaba leyendo y terminamos aquí porque nos pasamos. Que es un hecho que el trabajo de la Convención Constitucional se extiende por el plazo máximo, que yo no recuerdo cuánto es. 12 meses. 12 meses. Que yo leía en la tercera, me parece que estaba leyendo en la mañana. ¿Eso es tan así? Que digamos, que incluso quedó el cronograma ya preestablecido para que sea en 12 meses. Y que es simplemente un trámite administrativo que tiene que ejecutar la actual mesa. ¿Eso es así? Sí, así. Ya. Es así, de hecho, ya a partir de diciembre ya sabíamos que esto iba a ser así. El cronograma de diciembre se hizo pensando en que se iban a tomar los 3 meses adicionales que la ley establece, por lo menos no estamos pidiendo ninguna extensión excepcional, Ok. y el trámite para poder verificarlo es sumamente sencillo, es decir, se pide simplemente, Ok. y es automático, por solo hecho de pedirlo se otorga. Perfecto. Y por lo tanto, y ahora estamos contrarreloj, o sea, es complejo lo que se está desenvolviendo, pero yo creo que vamos a llegar a la meta, con dificultades, pero vamos a llegar a la meta. Ok, Andrés Cruz, muchas gracias por la conversación. Ha sido realmente enriquecedora esta conversación que hemos tenido contigo, muy franca por lo demás. Andrés Cruz, convencional constituyente por el Distrito 20. Saludos a doña Teresa Marino, oiga, debe ser complejo conversar con ella, pero en fin. No, para nada. Para nada. Para la Sí, tele, fuera entonces. de cámaras, está fuera del personaje. Se Ya. puede conversar con él. Fuera ¿Ya? del personaje. Bueno. Está bien. Vamos a ver qué pasa con Bade Rojas Varios Bade el día de esta personajes mañana. también en la convención. Ya. Ese otro otro personaje. personaje. Ya, Otro pero ahí personaje. les cuento para la otra. Que esté Ok, bien. Vale, ya. muchas Que gracias. le vaya Chao. bien convencional. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.